¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El año pasado, más o menos a estas horas, terminábamos de contar los votos de las elecciones municipales y autonómicas. Dentro de 33 días, más o menos a estas horas, estaremos terminando de contar los votos de las elecciones generales del 26J. En un año y un mes habremos pasado en nuestro país por 3 procesos electorales de ámbito estatal y los 3 nos dejan muy clara una cosa, que la política española ya no volverá a ser la misma, ni la española ni la regional. Estuvimos contando escaños hasta pasada la medianoche, porque bailaba en León el procurador de la mayoría absoluta. Está el asunto así. Al final, empate entre el PP y el resto de grupos. No pasaba desde la primera legislatura. El Parlamento más plural de la historia, renovado casi al 60%, obligaba a pactar. El primer acuerdo fue PP-Ciudadanos para la investidura. No le di, señor Herrera, un cheque en blanco. Ampliar la mesa llevó tiempo al principio y deshacer los empates mucho más. 28 pasaron a pleno, pero estos nuevos contrapesos también permitían crear después de 18 años 2 comisiones de investigación. Están haciendo es actuar de complicidad. En la justicia confiamos. Por ellas, el debate ha sido duro. Y sí, se han manifestado muy También por la gestión económica. Diga que si duerme tranquilo por las noches después de lo que han hecho. ¿Qué hemos hecho durante estos años? Concentrar los principales recursos en los grandes servicios. La regeneración democrática o la despoblación. No es Castilla y León comunidad autónoma para jóvenes. Y aun cuando las advertencias han sido frecuentes, ha habido también entendimiento. En este tiempo, 12 propuestas han merecido el apoyo de todos. Acuerdo también para la financiación autonómica o para reformar el estatuto. Si nos remiten a la ley, utilizaremos la ley. Sin olvidarse de ellos, pelear por la minería le ha costado más que tensiones con el gobierno central. En este año, Herrera también ha viajado a Bruselas para implicar a todos en el reto demográfico. La Unión Europea no puede cerrar los ojos. Y ya tiene en marcha un tercio de los 52 compromisos asumidos en enero, entre ellos el Estatuto del Alto Cargo. Hay otros asuntos delicados en trámite, pero eso es lo que está por llegar. La historia de esta novena legislatura continúa. Este primer aniversario de las municipales y autonómicas apenas lo podemos celebrar porque ya pensamos en otra cita con las urnas. Hoy Mariano Rajoy ha presentado a los candidatos de su partido para el 26J. Dice que acuden a esa cita con el propósito de frenar la radicalidad que, según ellos, se ha instalado en algunos sectores de la política española. Mantenían las sonrisas a las cámaras a pesar del espontáneo. ¡Soy la mafia, el PP! ¡El PP es la mafia! Contratiempo en la foto de familia de Mariano Rajoy con todos los cabezas de lista del PP en el Parque del Retiro. Se impone la continuidad con apenas 4 cambios desde diciembre. Creía entonces el Partido Popular que eran los mejores y los seguimos pensando en el día de hoy. Con ello se presenta para apostar por una España moderada frente al riesgo que ve en otros partidos. La radicalidad es real en España. Hay una parte que está instalado en ella, dentro de la clase política. Sería peor aún apostar por ideologías, por planteamientos y por políticas que han sido derrotadas por la pura realidad hace ya muchos años. No es el único peligro del que alerta. También la posibilidad de que el PSOE intente aplicar las políticas que asegura que llevaron a España a la crisis. Y por segundo día consecutivo, Pedro Sánchez ha estado de precampaña en uno de los mayores graneros de votos socialistas, en Andalucía. Esta mañana ha participado en un acto con jubilados en Córdoba y esta tarde ha visitado Jaén. El secretario general del PSOE advierte que con 4 años más de Rajoy se vaciará la hucha de las pensiones, lo que a su juicio hace más necesario un cambio en la Moncloa que solo puede llegar de la mano de los socialistas. Si algo hemos aprendido durante estos 5 meses es que el cambio no tiene intermediarios. Que quien quiera apostar por el cambio tiene que decir sí al Partido Socialista Obrero Español. Porque al final los intermediarios lo que hacen es subir mucho el precio de las cosas. Y el precio por no aceptar los chantajes de Iglesias no puede ser que siga Rajoy como presidente del gobierno. Pues el aludido Iglesias le volvía a mandar un mensaje a Pedro Sánchez. El líder de Podemos insiste en que lo que su partido pretende a partir del 27 de junio es pactar con los socialistas para que no siga gobernando el PP.
señor Pedro Sánchez no se debería equivocar de adversario y que el adversario no somos nosotros, es el Partido Popular. Ojalá el Partido Socialista no se confunda de enemigo y entienda que todos tenemos que arrimar el hombro juntos para ganar al PP. Nuestro objetivo con el sorpaso es sorpasar al Partido Popular. También Iglesias ha tenido para Albert Rivera, al que ha acusado de haberse ido a hacer campaña a Venezuela, y allí se preguntan si el chavismo financia a Podemos. Eso le ha trasladado la oposición al presidente de Ciudadanos en su reunión en la Asamblea Nacional del país latinoamericano. Rivera ha ofrecido la ayuda de España para paliar la crisis de subsistencia que sufren los venezolanos. Además, ha pedido diálogo entre gobierno y oposición y que Nicolás Maduro permita la celebración del referéndum revocatorio. Habrá diálogo si no hay presos políticos. Por tanto, aquí en esta sala o en esta asamblea tienen que estar los líderes políticos haciendo política y no en la cárcel. Y yo apoyo que ustedes puedan defender esta Constitución de todos los venezolanos y que ustedes puedan celebrar ese revocatorio como vía de escape, como salida en Venezuela. A estas elecciones generales del 26 de junio también se presentará la Unión del Pueblo Leonés. Lo hará por las circunscripciones de León y de Zamora. Hablamos con el secretario general de la formación leonesista. En León nos espera don Eduardo Sendino. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Eduardo Sendino es el secretario general de la UPL. Dígame, ¿por qué ahora sí han decidido presentarse y no lo hicieron en diciembre? Bueno, pues porque lo que hemos recibido son muchas llamadas, muchos correos, mucho en las redes sociales que nos pedían que nos presentásemos porque había muchos leoneses, muchos leonesistas que no habían tenido una opción para ir a votar en las anteriores elecciones. Y por tanto entendimos que había un clamor por parte de muchos sectores leoneses que pedían que nos volviésemos a presentar a las elecciones generales y por esa razón hemos decidido y optado por presentarnos nuevamente. ¿Y cuál va a ser el mensaje que van a trasladar a los ciudadanos en esta campaña que se avecina? Bueno, pues el mensaje fundamental es que los leoneses van a tener una candidatura que va a defender León en el Congreso y en el Senado por encima del resto de los partidos que tienen la servidumbre de tener que llamar a Valladolid, tener que llamar a Madrid, tener que llamar a las sedes centrales para cualquier tipo de decisión que pueda afectar a León o a las leoneses. Nosotros, nuestra candidatura, lo único que se debe es precisamente a León y a la región leonesa. Estamos pensando ya en esas elecciones del 26 de junio, en esas elecciones generales, pero tal día como hoy se cumple un año de las elecciones municipales y autonómicas. Ustedes desde la UPL, ¿qué balance hacen, sobre todo de lo que han sido las elecciones autonómicas? Bueno, las elecciones autonómicas son, en definitiva, siempre nuestras propias elecciones, donde siempre obtenemos un resultado razonable y en esas elecciones obtuvimos, entendemos que un resultado razonable. Hemos tenido un procurador en las Cortes, tenemos un procurador en las Cortes, tenemos 100 y pico concejalías, tenemos varias alcaldías en la provincia de León y en la provincia de Zamora y entendimos que el resultado es bastante razonable teniendo en cuenta el ímpetu y el auge de los nuevos partidos y los partidos emergentes que han tenido un resultado que prácticamente nadie se esperaba. Las cosas han cambiado mucho, de hecho el procurador de la UPL se abstuvo en la votación de los presupuestos de la Junta y eso le permitió al Partido Popular, junto con la abstención de Ciudadanos, sacar adelante esos presupuestos. ¿Eso significa que la UPL va a mantener esta postura durante los próximos años que nos queda de legislatura autonómica? No, en absoluto. Nuestra abstención vino determinada por la coyuntura de haber admitido, por parte del Partido Popular, haber admitido una serie de inversiones en la provincia de León, en la provincia de Zamora y en la provincia de Salamanca. Estas inversiones, esta serie de enmiendas presentadas por Unión del Pueblo Leonés fueron admitidas por el Partido Popular prácticamente en su totalidad y ello motivó nuestra abstención. Es decir, que nuestra posición es la de reivindicación. Si en esa reivindicación obtenemos lo que consideramos que León, Zamora y Salamanca se merecen como región leonesa, desde luego podrán tener nuestra abstención. Más allá de ahí, desde luego, por supuesto que no, porque no estamos de acuerdo en absoluto con las políticas ni del Partido Popular, ni por supuesto estamos de acuerdo con la configuración de esta comunidad autónoma, como siempre decimos en Unión de Pueblo Leonés. Y esa situación que se vive en la política regional después de las elecciones del año pasado, de las elecciones autonómicas del año pasado, donde por primera vez desde hace muchísimos años se acababa con la mayoría absoluta del Partido Popular, ¿considera usted que ha cambiado la forma de hacer política en nuestra tierra o no?
Bueno, lo que ha cambiado es el diálogo con el Partido Popular, que antes tenía la mayoría absoluta, imponía el rodillo en las Cortes y evidentemente poco juego podíamos tener, salvo en muchas ocasiones el derecho al pataleo y la denuncia de las situaciones de agravio que se provocaban. Ahora se produce un nuevo escenario en el cual tenemos una posibilidad más de jugar las bazas de la defensa de los intereses de los leoneses. Por tanto, efectivamente, el escenario ha cambiado totalmente y creemos que un escenario mucho más abierto y, por tanto, mucho más participativo, que en definitiva es lo que son unas Cortes, la participación de la representación de los ciudadanos. Le quería preguntar por un asunto reciente que tuvo lugar en León. ¿Por qué fueron ustedes tan críticos con ese pleno celebrado por las Cortes Regionales en la Colegiata de San Isidoro? Bueno, pues porque en definitiva ese pleno no fue más que un auténtico paripé, es decir, que vienen aquí a gastar un dinero que siempre andan diciendo que no hay dinero para otro tipo de cuestiones, para estas inversiones, y en realidad no venían absolutamente para nada a León. Es decir, porque el reconocimiento de León como cuna del parlamentarismo, el reconocimiento de, en definitiva, lo que ha supuesto León en la historia, no hace falta hacer ningún pleno. Eso se puede hacer de otras maneras sin tener que andar, primero, gastando dinero y, en segundo lugar, intentando acaparar lo que es un hito histórico del Reino de León, intentando acapararlo unas Cortes que no son precisamente nuestras Cortes. Pero el pleno solo buscaba homenajear a León precisamente como cuna del parlamentarismo, ¿no? Y al final eso es patrimonio de todos. Sí, pero ese homenaje se puede hacer perfectamente en cualquier otro sitio, se puede hacer en las propias Cortes donde estaban, y no hace falta que viniesen, como digo, a hacer un paripé, sobre todo con el coste que eso ha tenido para las arcas de la comunidad. Y además, vuelvo a repetir, sin que eso tuviese ese pleno ningún tipo de contrapartida para León ni para la región leonesa, es decir, que todas las reivindicaciones de León que existen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de población, es decir, ese pleno no ha servido absolutamente para nada. Luego, en definitiva, ha sido un pleno de absoluto postureo sin ningún tipo de virtualidad en el fondo. Hay otro asunto de máxima actualidad porque también le quiero preguntar. Dicen ustedes que la UPL permanecerá vigilante con las ayudas económicas de la Junta para Embutido Rodríguez, la fábrica que se quemaba este pasado fin de semana. ¿A qué se refieren exactamente? Bueno, pues porque Embutido Rodríguez es una empresa emblemática de una comarca y de toda la provincia de León, y evidentemente entendemos que el paralelismo con lo que sucedió en su momento con Campofrío en Burgos, pues es evidente, no solamente porque pertenezcan al mismo sector cárnico, sino por la implicación y el impacto que tienen en cada una de las comarcas. De tal manera que si a Campofrío las ayudas llegaron inmediatamente, los apoyos llegaron inmediatamente, nosotros exigimos, cuando menos, el mismo trato para Embutido Rodríguez. ¿Pero creen que no van a recibir el mismo trato las dos empresas? No decimos que vaya a suceder, por eso hemos dicho vamos a estar vigilantes. Lo único que queremos es que efectivamente se produzca ese mismo trato y esta empresa vuelva a recuperar cuanto antes la actividad económica, gracias a las ayudas que pueda recibir de la Junta y gracias al apoyo que pueda recibir de la Junta, porque entendemos que está obligada precisamente a ello. ¿Cómo valora las reacciones que se han producido estos últimos días una vez conocido el incendio, por parte tanto de las administraciones como, sobre todo, por parte de la empresa y de los trabajadores? Bueno, pues yo creo que las reacciones han sido positivas, quiero decir, yo tengo que decir que en este caso la Junta ha ido rápidamente al lugar, esperemos que también no sea un simple postureo, sino que efectivamente se produzca una reacción real y efectiva para que la empresa vuelva a recuperar la actividad económica, y después la reacción tanto de lo que es la propia comarca, de los trabajadores, de todos los trabajadores autónomos que están en esa empresa día a día, codo con la misma, bueno, pues yo creo que ha sido muy satisfactoria. Y esto da esperanzas de que esta empresa vuelva a recuperar otra vez la actividad normal que estaba teniendo y sobre todo la pujanza incluso a nivel internacional que estaba ya teniendo. Le quiero preguntar por otro asunto que preocupa mucho en León, a los leoneses, el asunto de la minería. ¿Usted tiene alguna esperanza sobre el futuro del carbón? Bueno, pues yo, dadas las políticas del Partido Socialista en su momento y las políticas del Partido Popular actualmente o en las últimas legislaturas del Partido Popular, desde luego soy bastante pesimista. Es decir, que también hay que tener en cuenta que el Partido Socialista
acordó con la Comunidad Europea el cierre en definitiva de la minería, de las ayudas a la minería a 2018. El Partido Popular ha continuado con esa fecha del 2018. El ministro Soria ha torpedeado todo lo que ha podido el futuro de las cuencas mineras. Yo desde luego soy pesimista y me gustaría recibir una noticia buena que pueda permitir el mantenimiento de la minería, de la poca minería que ya queda, porque lamentablemente se han ido preocupando los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, de ir minando poco a poco la actividad minera, y ahí nos encontramos con que hay cuencas mineras que actualmente prácticamente la minería lamentablemente ha desaparecido. Muchísimas gracias, don Eduardo López Sendino, secretario general de la Unión del Pueblo Leonés. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha subido el listón de la pobreza después de entrevistar a los españoles sobre sus ingresos y sus gastos el año pasado. Los datos siguen siendo demoledores. Casi el 40% de los hogares no tienen dinero para afrontar imprevistos. El umbral de la pobreza se mide en dinero. Hoy, estar por encima de ese riesgo cuesta al año 8.011 euros a una persona sola y 16.823 a una familia con 2 hijos. El listón está un poquito más alto que el año pasado y eso es buena señal. Significa que en conjunto hay algo más de dinero en las casas españolas y por eso, para entendernos, se es pobre con más ingresos. Yo creo que se está otra vez estabilizando. O sea, vamos un poco hacia abajo en todos los colectivos y en todas las comunidades. Hay un sector de población que está ahí intentando salir con problemas y tal. Irse de vacaciones una semana para algunos es un lujo y para otros es un lujo fuera de su alcance, en concreto para el 40% de la población, que no se lo puede permitir. En una lectura rápida y superficial de los datos estadísticos, diríamos que en cuestión de gastos, lo primero que nos quitamos son las vacaciones y lo último, los recibos. De los indicadores de pobreza, ese es el más bajo. Menos del 9,5% de los españoles tiene retrasos en las facturas de la casa. Eso sí, muchos hogares siguen yendo justos. Casi el 40% no puede afrontar gastos imprevistos. Son menos que el año pasado. La curva desciende ligeramente. Todos los indicadores son algo menos malos. De esta situación política no es ajena ni mucho menos la economía, y la incertidumbre forma parte de los informes que elaboran a menudo los economistas. El último que hemos conocido es el del BBVA Research, analizando la evolución y las perspectivas de la economía castellano y leonesa. El informe lo ha dirigido mi invitado de esta noche, el economista jefe de España de BBVA Research, don Miguel Cardoso. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuénteme, ¿cómo nos va a ir en Castilla y León y cómo estamos? Bueno, lo que vemos es un proceso continuado de recuperación, un crecimiento, digamos, del 2,4%, tanto en 2016 como en 2017. Esto haría que llegara Castilla y León 4 años consecutivos de crecimiento, y lo que implicaría en términos de empleo sería la creación de alrededor de 30.000 puestos de trabajo en el conjunto de estos 2 años. Pero ¿esos datos son los que se tenían, por ejemplo, a primeros de año, o han ido cambiando a medida que hemos visto cómo está la situación de la política y un poco la evolución de la propia economía? No, esto es un muy buen punto. Lo que venimos observando es, de hecho, una mejor evolución de la que teníamos prevista hace 6 meses. De hecho, el crecimiento aquí en Castilla-La Mancha, lo que vemos es que muy probablemente se ha estabilizado en niveles relativamente elevados, entre el 2,5%, alrededor del 2,5%, sin presentar, digamos, un deterioro evidente, como a lo mejor alguno podría pensar como consecuencia de esa mayor incertidumbre sobre la política económica. Y cuénteme, ¿cuáles son las principales fortalezas que tiene la economía de Castilla y León? Bueno, en general lo que vemos es un crecimiento que por el lado de la demanda pues se presenta una recuperación del consumo. Después de un periodo relativamente largo de crisis, lo que vemos es que mucha gente que fue retrasando decisiones de gasto las ha ido haciendo. Entonces, por ejemplo, las matriculaciones, las ventas de bienes de consumo durable, frigoríficos, electrónicos, etcétera,
Eso va aportando fuertemente, creciendo a 2 dígitos, eso sí, después de caídas bastante importantes. En segundo lugar, lo que vemos, y esto nos parece factor de optimismo hacia futuro, es que la inversión continúa creciendo y crece bastante fuerte. Cuando uno ve, por ejemplo, los visados de obra no residencial o cuando se observa las importaciones de bienes de capital, que es finalmente lo que va a la inversión en maquinaria y equipo, que es lo que nosotros le llamamos capital productivo y que apunta, digamos, a una percepción por parte de las empresas de que necesitan ampliar capacidad, aumentar su producción. Eso también va creciendo a 2 dígitos y finalmente unas exportaciones que van creciendo fuertemente, particularmente en el sector del automóvil, donde vemos digamos, los efectos de esa mayor inversión. Esto está haciendo pues, que Castilla y León sea una de las comunidades autónomas con uno de los mayores crecimientos de las exportaciones durante los últimos meses. ¿Dependemos en exceso de ese sector, del de la automoción aquí en Castilla y León? Bueno, no sé si en exceso está bien dicho, porque al final es un sector que genera mucho empleo y mucho valor añadido. Efectivamente, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Castilla y León es una economía pequeña, con lo cual es difícil, digamos, diversificar, con lo cual no es anormal, digamos, que haya esta dependencia del sector automotriz, de lo que está, que es buena parte de lo que está detrás, por ejemplo, del crecimiento de la producción industrial. Pero bueno, es uno de los retos a futuro. Básicamente, por ejemplo, las diferencias que vemos en términos de crecimiento respecto a otras comunidades autónomas, pues se debe a que hay otros sectores que están tirando más del crecimiento en otras comunidades autónomas y donde no se ha podido beneficiar Castilla y León de ese crecimiento. Entonces, obviamente, pues mientras más diversificado, mejor, pero tampoco hay que olvidar que es difícil diversificarse desde niveles relativamente, esto es una economía pequeña y abierta, ¿no? Pensando en el futuro, hablando de las perspectivas de cara a los próximos años en la economía de Castilla y León, ¿cuáles son los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar? Bueno, en general, los retos son 2 y luego con muchos matices, ¿no? El principal reto que tenemos es Castilla y León. En términos, digamos, de continuar el proceso de convergencia respecto al nivel de ingreso de otras regiones más avanzadas en Europa, lo que tiene que corregir son 2 grandes desequilibrios respecto a esas regiones. El primero es la tasa de paro. La tasa de paro pues, es más de el doble, el triple de lo que se observa en esas regiones más desarrolladas. Solamente la diferencia en tasa de paro explica alrededor de un 50% de la diferencia entre el nivel de ingreso per cápita de Castilla y León y el que vemos en economías más avanzadas como Alemania, por ejemplo. El otro 50% es la productividad, es decir, tenemos a poca gente dentro del sistema productivo siendo empleada y por otro lado la productividad de los que están siendo empleados no es tan elevada como la que vemos en otras regiones más avanzadas, con lo cual, digamos, si podemos avanzar en las mejoras en los mercados de bienes y servicios que ayuden a reducir esa tasa de paro y a mejorar la productividad de los trabajadores, esto iría bastante en reducir esa falta de convergencia respecto a economías más desarrolladas. Claro, cuando hablamos de la economía de una región no nos podemos olvidar de debates que hemos tenido hasta antes de ayer y que volveremos a tener seguro próximamente, como es el tema del cumplimiento de los objetivos de déficit. ¿Hasta qué punto ese déficit condiciona el crecimiento o las posibilidades económicas de una comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León? Y la segunda pregunta, ¿seremos capaces de cumplir este año el objetivo del déficit que nos marque Bruselas, que nos marque el Gobierno central? Bien. Castilla y León no está, digamos, negativamente posicionada respecto al resto de comunidades autónomas, pero hay que tomar en cuenta que el conjunto de las administraciones públicas tiene un nivel de endeudamiento relativamente elevado, 100% del PIB. Esto, tomen en cuenta ustedes que ahora se están pagando tipos de interés relativamente reducidos,
pero que con poco que tengamos que pagar un 3, un 4% de tipo de interés promedio por toda la deuda, pues eso ya supone el 60-70% del presupuesto de salud o de educación, con lo cual destinar todos los años 3-4% del PIB solamente al pago por intereses, a una transferencia desde la economía nacional hacia la economía, hacia otros países, supone un lastre brutal para los presupuestos del Estado, con lo cual nuestro objetivo debería ser tratar de reducir ese nivel de endeudamiento para poder así mantener ese coste de financiación reducido y que el gasto se destine precisamente a las necesidades de la gente y no a pagar intereses. Con lo cual, continuar con este proceso de consolidación es muy importante hacia futuro, tiene costes a corto plazo, porque obviamente reducir el gasto tiene un efecto negativo a corto plazo sobre la actividad, pero no hacerlo puede tener un efecto todavía más negativo en el futuro, en la medida en que se puede convertir en más deuda, más pago por intereses, etc. Se lo pregunto porque entiendo que es utópico pensar que desde Bruselas va a haber, por así decirlo, una relajación en los objetivos de déficit y va a haber algo más de manga ancha. Y esto lo quiero vincular con lo que es noticia en estos últimos días en nuestro país, esa carta que envió Rajoy a Juncker, donde dijo que si volvía a ganar las elecciones habrá nuevos ajustes en nuestro país. Gane quien gane las elecciones del 26 de junio, ¿estamos condenados a nuevos ajustes, a nuevos recortes? Bueno, nuevamente yo no lo vería como condena, es decir, esa deuda que hemos acumulado y ese déficit que se acumuló... Obligados estamos a ello. Bueno, es que la política fiscal ha servido, digamos, para tratar de suavizar en la medida de lo posible. La crisis ha sido dramática y ha tenido consecuencias muy fuertes y por eso es que pues, hemos tenido este déficit tanto tiempo, pero como les decía, los costes de no corregir esto pueden ser bastante importantes a futuro. Nosotros lo que pensamos es que cuando menos a corto plazo la recuperación económica, si se cumplen las previsiones que nosotros hemos presentado hoy, no deberían de ser necesarios ajustes adicionales a los que ya se han anunciado para cumplir con la nueva senda de déficit. Es decir, si la Comisión Europea aprueba esta propuesta del Gobierno que implica atrasar a 2017 el cumplimiento del 3% de déficit, simplemente el control del gasto con la acción de la mejora de la actividad económica que mejora el denominador del ratio gasto sobre PIB, reduce algunos tipos de gasto, mejora algunos ingresos, simplemente con eso llegaríamos al objetivo. El problema es que tenemos un déficit estructural y hay partidas del gasto que van a continuar su deterioro durante los siguientes años y muy probablemente eso sí que va a generar que nos planteemos pues, mejoras de la eficiencia del gasto, o si no encontramos esas mejoras de la eficiencia del gasto y queremos mantener el actual estado del bienestar, pues aumentos de impuestos. Y el problema también es, entiendo, que llevamos más de 6 meses con un gobierno en funciones. ¿Hasta qué punto la incertidumbre política está condicionando esos crecimientos económicos previstos inicialmente? Bueno, inicié diciendo que realmente en los datos, en el conjunto del país, por supuesto. En los datos se ve relativamente poco. Lo que sí vemos es que, dado el aumento de la incertidumbre que se ha dado, que esto se puede ver, por ejemplo, en los indicadores de confianza, nosotros mismos publicamos uno para Castilla y León que hacemos en BBVA, pero también otro tipo de indicadores apuntan a que efectivamente hay más incertidumbre, eso es un hecho. Y esto en el pasado ha tenido como consecuencia efectos negativos sobre el nivel de gasto de familias y empresas. Entonces, tomando eso que ha sucedido en el pasado, nosotros lo que percibimos es que, aunque no hay un deterioro en los niveles de gasto, en la contratación, muy probablemente sin esta incertidumbre estaríamos creciendo más de lo que estamos creciendo ahora. Es decir, cómo ver esto es, oiga, si no tuviéramos este nivel de incertidumbre, en lugar de estar presentando yo aquí previsiones de crecimiento del 2,4%, pues muy probablemente estaría presentando previsiones de crecimiento del 3%, por ejemplo. Que es una diferencia bastante considerable. Lo puede ser, claro. Don Miguel Cargoso, economista jefe de España de BBVA Research, gracias por acompañarnos esta noche. Encantado, muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Bueno, la economía, como no, va a ocupar parte también de nuestro tiempo de tertulia, será en unos minutos a la vuelta de la publicidad. Bueno, retomamos el tiempo dedicado a la actualidad. Ahora llega el momento de leer la prensa y de analizar lo que ha dado de sí el día con nuestros tertulianos. Además tenemos bastantes asuntos por delante de los que hablar. Luismi Torres, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Felipe Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Al que no saludo es a Ernesto Escapa, y Ernesto Escapa no está en esta mesa porque tenía cita en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana, además con otro de nuestros tertulianos, con el director del Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, y con el gestor cultural Raúl Fernández Sobrino. Los tres han participado en la clausura del ciclo Diálogos Intrépidos. Bueno, no está Ernesto Escapa, mañana volverá, pero sí que hay periódicos, hay prensa regional. Seré yo el encargado de leer los titulares más destacados de los periódicos de nuestra tierra. Comenzamos con El Mundo, con el diario de Valladolid, que habla de economía, de empresas. Renault creará 100 empleos en el parque de proveedores. La consejera Pilar del Olmo confirma que estará listo el año que viene. La verdad es que buena parte de los titulares hacen referencia no solo a la economía, sino también a lo que son los parques industriales, el suelo industrial de nuestra comunidad. En el diario palentino, la Junta, dice, lanza una agresiva política de precios de suelo para atraer industrias. Aplicará una rebaja del 42% en el precio del suelo, que en algunos casos llegará hasta el 72%. También el diario ABC se hace eco de esta información. La Junta rebaja casi a la mitad el precio de su suelo para reindustrializar la región. Trata de dar salida a cerca de 5 millones de metros cuadrados vacíos y convertirse en la comunidad que más facilidades pone a las empresas. Claro, viendo las facilidades que se quieren dar a partir de ahora y cómo se abarata el precio, la cantidad de metros cuadrados de suelo industrial que tenemos criando nada. Criando hierbajos. Criando hierbajos, ¿eh? Bueno, se habla de 5 millones, 8 millones, ¿no? Hay Sí. Se puede decir aquello de vamos a ver si lo traemos. Lo único que han salido son cardos y no industrias, ni mucho menos. A ver si con esta posibilidad, esta opción que da la Junta, conseguimos atraer más industrias. De economía también habla El Norte de Castilla en su portada, porque dice que el BBVA prevé 30.000 nuevos empleos en la región en 2 años. Habla de que Castilla y León crecerá al 2,4%, algo menos que la media nacional por el menor empuje del turismo. Pero hay un dato también a tener en cuenta, y es que dice que se va a restar un 0,8% del crecimiento en estos 2 años. ¿Por qué? Pues por la inestabilidad política. Más asuntos que tienen que ver con empresas, en este caso las malas noticias que persiguen a Lauki, porque los eurodiputados, dice La Razón, los europarlamentarios españoles piden a Lactalis que reconsidere el cierre de Lauki. Ya saben la respuesta que dio la dirección de Lactalis Herrera la semana pasada en París, dijo que no había vuelta atrás en el cierre de Lauki. En el Diario de León señalan que más de 12.000 leoneses de 18 a 30 años no estudian ni trabajan. Eso sí, los jóvenes defienden que no se trata de actitudes, sino de un problema del sistema. La Nueva Crónica, en torno al conflicto que ha surgido por la actuación o por la situación de los bomberos que acudieron a apagar el fuego en Embutido Rodríguez, León descarta a voluntarios en los parques comarcales de bomberos. La Diputación Calvo asegura que solo se contempla emplear a profesionales. El Correo de Burgos. Burgos suma tantos parados e inactivos como empleados. Y en el Diario de Ávila hay unas declaraciones que nos han llamado bastante la atención y que seguro que mañana dan bastante de sí, porque ha estado pronunciando una conferencia el cardenal Robert Saran, que es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, y ha dicho, entre otras cosas, que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio. Bueno, ha dicho unas cuantas cosas más, porque tengo abierta la crónica de los compañeros de la agencia ICAL en Ávila, y señala también que en estos momentos hay 2 fuerzas diabólicas en el mundo, el ISIS o el Estado Islámico y la teoría del género. Bueno, no tiene desperdicio. Si podemos leer la crónica en la agencia ICAL y la entrevista que seguro que mañana, o los ecos que se hacen de esta conferencia en muchos periódicos, habrá que estar pendientes porque seguro que da bastante juego. Hoy tenemos un momento precisamente de esa conferencia en la que se ha hablado acerca de este asunto. Las declaraciones, la que más nos ha llamado la atención es esa, hay un plan para destruir la familia y el matrimonio.
Vamos a ver lo que viene en algunas de las viñetas de los periódicos. Empezamos por la de Rodera, en El Mundo de Castilla y León, que bueno, vemos el diálogo entre dos políticos preocupados porque los jueces pueden tomar determinadas decisiones que les afectan a ellos de plano. En cuanto a los recortes de la que tanto os hablamos, pues Álvaro se hace con la opinión de Zamora con esta viñeta, ahora que estamos hablando de toros y que en Benavente va a ser protagonista el toro El Maromado, habla concurso de recortes de Benavente, sale un toro y en la viñeta de abajo Montoro también con su tijera y sus recortes. Y en la polémica de los refugiados, ya saben que estos días van a venir a España unos cuantos, la foto que se lleva el turista 1 millón y la foto que se lleva el refugiado 25. De momento son 25 los que vienen a nuestro país, luego ya veremos. Antes de que mis compañeros puedan quedarse a gusto hablando de algunos de los asuntos que han marcado la actualidad de esta jornada, les tengo que contar también que los representantes de la oposición en las Cortes Regionales, en la comisión parlamentaria que investiga la adjudicación de parques eólicos, no renuncia a que comparezca en la misma el presidente de la Junta. El PP ha vuelto a rechazar esa comparecencia. Ha sido después de un encuentro que acaba con la inactividad de los 3 últimos meses. En estos 3 últimos meses no se había reunido la comisión. Se han desbloqueado otras comparecencias, en total 43, que comenzarán en la primera semana de julio, eso sí, después de las declaraciones judiciales. Los micrófonos de los medios han podido recoger la tensión que se ha vivido en la comisión. La oposición en bloque hemos ido de la mano en las solicitudes de comparecencia que ha rechazado sistemáticamente el Partido Popular, amparado y legitimado por un reglamento que hace que el Partido Popular a día de hoy sea juez y parte. Habéis caído en las redes del Partido Socialista, que desde el principio ha querido hacer de esto un circo, y vosotros os habéis convertido, no voy a utilizar el calificativo, pero en cómplices. A Podemos nadie le puede acusar de falta de rigor. Enfado monumental que se ha trasladado después a los pasillos, aunque en la sala el resto de la oposición no ha escatimado en críticas. El presidente Herrera le ha dado una puñalada de muerte a la comisión de investigación de la trama eólica. Hoy hemos acudido al mayor desprecio que se puede hacer al parlamentarismo regional. Porque con los votos del PP la comisión ha rechazado ampliar las 43 comparecencias previstas para incluir al presidente de la Junta. Los populares defienden que la lista se había aprobado en febrero por unanimidad y que les habían ofrecido ampliar las comparecencias una vez concluida la primera fase. La ronda comenzará cuando acabe la campaña electoral y las declaraciones en los juzgados. En la primera semana de julio. Aunque no hay fecha exacta, a la espera de ver qué ocurre en sede judicial. Bueno, ya veis cómo están las cosas, ya veis la tensión que hay en la Comisión de las Eólicas, no se reunía desde hace 3 meses, sobre todo centrado por esa negativa del Partido Popular a que comparezca Juan Vicente Herrera, que es lo que pretenden todos los partidos de la oposición. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no la pidieron de inicio? Es que estamos en lo mismo. Fue Herrera el que se lo echó en cara en el pleno de las Cortes, que por qué no se habían pedido. Ahora el PP se escuda en que no la pidieron de inicio, y es verdad que el PP juega a su baza de esta mayoría ponderada que tiene y utiliza, sí es verdad que el rodillo ponderado, pero utiliza el rodillo. Pero el primer error lo cometió la oposición clarísimamente, no pidiendo la comparecencia de Herrera. ¿Os llama la atención el hecho de que las comparecencias sean después de que los comparecientes pasen antes por el juzgado? Yo es que hay varias cosas de lo que hasta ahora se ha desarrollado de la Comisión de las Eólicas que no acabo de entender. Por ejemplo, no acabo de entender por qué ha estado congelada 3 meses. Incluso en interés del propio Partido Popular, quiero decir. Para llegar a este punto en el que una vez reunidos el Partido Popular iba a continuar rechazando la solicitud de comparecencia de Herrera, y la oposición tenía que optar entre ir con lo que había o dársela o acabar con la comisión, no se necesitaban 3 meses. 1, 2. No entiendo por qué se unen una cosa como la cuestión de las eólicas con una cosa como la cuestión del edificio de Arroyo de la Encomienda, que no sé si pueden tener a personas en ambas, pero en la que se dilucidan cosas distintas. 3. Confieso que no entiendo qué material puede tener la comisión para ver la cuestión de las eólicas, porque hay un informe de la agencia tributaria al que no tienen acceso, ni van a poder tener acceso, con lo cual
están a investigar sobre una noticia aparecida en un periódico en El País, no sobre hechos probados, diríamos, en el juez. Y paralelamente hay una investigación judicial que obviamente el juez no va a consentir que esté interferida por una comisión parlamentaria. Claro, por ejemplo. Y todo esto se une a que mañana comparece X, llámele usted Rafael Delgado, Tomás Villanueva o quien sea, y se niega a declarar y nadie le puede obligar a declarar. Sobre todo alguien que pueda estar siendo investigado. Ya no hablo de un político como Tomás Villanueva, que no está siendo investigado hasta el momento, pero sí alguien como Rafael Delgado o Alberto Esgueva o quien sea que está investigado por la justicia, acogiéndose a su derecho a no declarar, puede no declarar. Y luego hay una cuestión, y es precisamente la propia investigación judicial en la otra pata, vamos a llamarlo, en lo del edificio. Muy bien, y la comisión va a dilucidar supongo que las posibles responsabilidades políticas de todo aquello, pero es que se puede ver superada, rebasada, completamente apartada por una investigación judicial que puede ir por derroteros completamente distintos. Entonces, yo creo, y es una de las cuestiones que hago muchas veces del balance de este año de gobierno autonómico, y es que posiblemente la oposición ha estado demasiado concentrada en las cuestiones de las comisiones de investigación, que como todo el mundo sabe sirven para cualquier cosa menos para investigar en las Cortes, porque no son, dado el reglamento, dado cómo se organizan, dado todo lo demás, valen para muchas cosas, pero desde luego para investigar nada. Y entonces pues sirven para hacer una labor de desgaste al gobierno. Y a veces me pregunto si en todo este año no hemos estado más preocupados de esa labor de desgaste a través de las comisiones de investigación que de una labor de control del ejercicio efectivo del gobierno y de la administración de la comunidad. Sobre todo porque lo que decías al principio, y eso es verdad, para llegar a lo de hoy no hacen falta 3 meses. Si la comisión de investigación se va a enrocar en un futuro, en que venga Herrera, no va a venir, que venga Herrera, no va a venir, es mejor que la cierren y que la clausuren. Porque no va a tener ningún sentido. Y a partir de aquí podemos hablar de responsabilidades. Responsabilidades evidentemente el PP, que vuelvo a decir, utiliza su rodillo ponderado para que no venga Herrera, pero responsabilidad de la oposición, que no puede cometer el error tan flagrante de no pedir la comparecencia de Herrera de inicio y de entrada. La comisión que investiga la adjudicación de parques eólicos en nuestra comunidad es una de las grandes novedades en esta legislatura, de la que se ha cumplido, ya lo saben, 1 año. Bueno, tal día como hoy acudíamos a las urnas y a estas horas estábamos terminando de contar los votos que nos dejaban ese escenario en lo que se refiere al Parlamento Regional, empate a 42 entre el Partido Popular y el resto de la oposición, es decir, que el PP perdía la mayoría absoluta, algo que no ocurría desde hace muchísimos años. ¿Este año se os ha hecho largo o larguísimo? Vamos ¿cómo es? De voto a voto, y tiro porque me toca, bueno, no rima, es de voto a voto. Más bien parece que caes en el pozo y vuelves a la casilla de salida. Totalmente. Bueno, no, largo, no sé, no se ha hecho largo ni corto. Pero ha sido un año intenso, ¿no? De 2, diferente a con los 2 comisiones de investigación, previos. con más grupos, 6 grupos, 6 grupos parlamentarios. Son 4 grupos, 5 grupos parlamentarios, en uno de ellos con 2 partidos distintos. Sí, 6 grupos parlamentarios, bueno, 5 grupos parlamentarios. Evidentemente ha sido un año mucho más intenso. Yo he echado en falta mucho más debate político en las Cortes por parte de los diferentes portavoces. Yo he visto las mismas mañas y los mismos debates que cuando eran 2, cuando estaba PP, PSOE y allá arriba el Grupo Mixto. Yo no he visto nada nuevo hasta el momento que me llame la atención especialmente, ni en Podemos, ni por supuesto en Ciudadanos, ni mucho menos en Ciudadanos, que le he visto, desde mi punto de vista, dar muchos bandazos y de repente decir no y lanzar un ataque furibundo a Herrera y salvarle la cara a Herrera en acuerdos y leyes fundamentales.
Os podría haber puesto la tarea de traer las notas a cada uno de los partidos o de los representantes, de sus portavoces, ¿no? Pero a ver si que pedir a ver si había más suspensos o más aprobados. No hemos quedado que no era reválida. Bueno. Yo sí, que sabes que me mojo, yo no daría un aprobado, yo daría un suspenso general. Vaya. Menos, quizás evidentemente, Herrera está por encima de ellos, porque el profesor don Felipe lo tiene claro, es mucho más parlamentario. Y el profesor don Luis Mitorres... No, yo lo que sí a mí sí me parece que el hecho de que la oposición sea plural, con independencia de sus voces y de... A mí me parece que enriquece, que de alguna manera ha enriquecido el debate. Es cierto que yo creo que la llegada de Ciudadanos y de Podemos, no solo a Castilla y León, o al Parlamento de Castilla y León, sino al resto de parlamentos y al Parlamento Nacional, viene a ocupar un espacio que no ocupaba, o que han dejado de ocupar el PP y el Partido Socialista, porque había ahí como voces que no se sentían representadas por esos dos grandes partidos, y yo sí tengo mis dudas de si los nuevos partidos han sido capaces de incorporar esas voces que no se sentían representadas. Posiblemente lo veamos al mes que viene. Eso por un lado. El hecho de que el Partido Popular tenga ese empate en las Cortes, a mí me parece que ha denotado también para el Partido Popular, yo creo que una cierta anquilosamiento, o que venían de un cierto anquilosamiento en todo este tiempo. Yo creo que les cuesta adaptarse a la nueva realidad, y yo sí que he echado en falta un punto más de adelantarse a los posibles acontecimientos a la hora de plantear iniciativas parlamentarias y tal. Y por último, creo que este estado de campaña permanente en el que llevamos desde el 26 de mayo, desde las elecciones europeas de hace 2 años, no ayuda ni a ese debate que decías, ni a plantear cosas más serias, ni a nada. Ayuda a que haya mucho ruido, y las comisiones de investigación yo creo que son la prueba, y muy poquitas nueces. Bueno, y os recuerdo que ahora que cumplimos el primer aniversario de las elecciones municipales y autonómicas, estamos a 33 días de otras elecciones, de las generales. Ahí, ¿cómo lo veis? ¿Qué esperáis? A día de hoy, ¿eh? Ya sabéis que esto es muy cambiante, que mañana podemos escuchar un mensaje diferente de los candidatos, un ataque nuevo de Iglesias a Pedro Sánchez. Yo sí lo de esperar es así como la esperanza en la resurrección y esas cosas, ahora que hemos empezado. Yo esperaría que fuesen sensatos, no nos sometiesen a esa campaña estúpida a la que nos llevan sometiendo, aburrida y tal. Como no confío que lo hagan, porque me imagino que volveremos al circo mediático y al circo político, pues ¿qué espero? Que ya que han demostrado la incapacidad una vez, no la vuelvan a demostrar la próxima. ¿Serán capaces de eso, Felipe? ¿De no ser incapaces? Yo creo que no. Yo lo que espero es que va a suceder lo mismo o muy parecido a lo que sucedió el 20 de diciembre. Y no sé con qué cara se van a presentar ante los ciudadanos los mismos que se presentaron el 20 de diciembre a decirles ahora sí vamos a lograr un gobierno y ahora sí vamos a pactar. Porque ni cambia el escenario, se ha ido 4 meses más allá, 6 meses más allá, ni cambian los protagonistas, y lo que es más importante, ni cambian las ideas, ni cambian los planteamientos, que me parece lógico que no cambien los planteamientos, porque tú tienes un planteamiento, lo tienes, pero hablo de planteamientos, de ese planteamiento necesario del diálogo, del acercarse al que es contrario a ti para tú perder en algo y él perder en algo. No lo veo, y yo no veo capacidad en ninguno de los que se presentan, y de los cabezas de lista que tenemos todos en mente, Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera, de poder alcanzar ese acuerdo que no alcanzaron en diciembre. Es que no lo veo. Bueno, vamos a dejar de hablar de política, porque el Ministerio del Interior ha dicho que vigilarán para que se cumpla el decreto de la Junta sobre el Toro de la Vega. Lo ha anunciado esta mañana el ministro en funciones, Jorge Fernández Díaz, que ha participado en Valladolid en un acto de homenaje a la bandera junto a la diseñadora lermeña Maya Arzuaga. Advierte Fernández Díaz a los defensores del festejo que saltarse la ley supone imponer la ley de la selva. Si nos saltamos la ley, pues entonces lo que prevalece es la ley de la selva. Y en ese caso ya no es respetado la ley, los derechos de quien más los tiene, sino la ley del más fuerte, y esa es la ley de la selva.
Por tanto, para que sea una convivencia adecuada, respetemos las leyes, respetemos las normas que dictan las autoridades en el ejercicio de sus competencias. Por cierto, mañana en el toro hermano de Benavente, creo que es mañana, que se van a acordar del toro de la Vega, ¿no?, para defenderlo, no para criticarlo. Estaría bueno que el ministro del Interior dijera que no se cumpla la ley, ¿no? Que no se cumplía la ley. Sí, dijera que no van a vigilar que se cumpla la ley. Es verdad, Estaría... Hombre, yo aquí... Sería curioso. Habría que pedir responsabilidad, al menos a quienes tienen alguna responsabilidad en esta historia. O sea, yo creo que, pues mira, los vecinos estarán muy dolidos, algunos más, otros menos, lo entenderán como una cosa identitaria, que es una cosa también para estudiar, como matar a lanzas a un toro puede ser algo identitario y tal. Pero, chico, al menos los que tienen algún tipo de responsabilidad tendrán que poner cordura en la historia y evitar, ya no por cuestiones de que se salten la ley o no, que también, que es que, vamos, es de cajón, es que incluso por la propia seguridad de la gente. Yo, 20 segundos, vamos. Muy rápido. Igual que antes la ley les amparaba, ahora la ley no les ampara. Por lo tanto, toda la Vega se tiene que celebrar de acuerdo a la ley. La ley dice que no se puede matar al toro. Punto y final. No os he metido en un jardín y no os he preguntado si creéis o no que hay un plan para destruir a la familia y el matrimonio, como ha dicho el cardenal Robert Sara en Ávila. Yo me he asustado con lo del género, pero... Pues, hombre, yo creo que no ¿puedo vaya. hacer eso del pasapalabra? Sí, sí. Yo creo que la Iglesia tendría que volver también a estos tiempos ya, ¿eh? Está en tiempos muy allá. Bueno, gracias, Luismi. Gracias, A vosotros. Felipe, Os he dejado hablar poco hoy, pero andábamos apuradísimos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nosotros ya nos vamos. En un minuto llegará la información meteorológica y recuerden, desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.